En este momento todavía dirigentes de la comunidad de Fuerabamba están en reunión con el viceministro Raúl Molina. Bueno, Fuerabamba no precisamente queda ahí en el centro de la mina está en Chalhuahuacho, ¿cierto? Vamos a tratar de explicar bien qué es lo que pasa, y para eso hemos invitado al ingeniero Raúl Herrera, Carlos Herrera. Sí, Carlos Herrera, ex ministro de Energía y Minas, que está acá con nosotros, y también estamos con el ex ministro de Ambiente, Ricardo Giesecke. Bueno, ingeniero Herrera, a ver, para explicarle bien a la gente, porque al final, ¿por qué esto es un problema que le afecta al país y a la gente, ¿no? ¿Y por qué siempre terminamos en estos problemas? Sí, partamos de una frase que es de Salvador Allende. En los años que era presidente, él alguna vez dijo que el cobre era el sueldo de Chile. O sea, él como gobernante tenía que tener claro que la economía chilena era muy dependiente del cobre, de las exportaciones del cobre y del precio del cobre. Entonces, que si había que tocarlo, había que hacerlo con mucho cuidado. De alguna manera, si nosotros vemos las cifras de la economía peruana, el Perú es polimetálico, no solamente cobre, pero también podríamos decir que la minería es el sueldo del Perú. Entonces, los años buenos, los años que se han producido entre el 2004 y el 2014, han sido años en que los precios de los minerales incrementaron considerablemente. Y hubo años malos también entre el 2000 y el 2003, donde los precios de los minerales bajaron sustancialmente. Si uno sigue lo que ha pasado con el Perú, mucho de la sensación de bienestar ha estado vinculada a las exportaciones de la minería. O sea, la minería es fundamental para la economía del Perú. Sí, claro. Y esa es la razón por la cual los gobiernos la miran con muchísimo cuidado. Pero por otro lado, si vemos aquí el caso, yo había leído ayer el pronunciamiento del alcalde, del gobernador del Cusco, ¿no? Y él estaba abiertamente con los comuneros. Y hoy día acaba de presentar lo del caso de Apurímac, aquí también es claro. Sin embargo, por ejemplo, pese a la influencia que pueden tener las empresas mineras en la zona, no logran captar la simpatía del segundo círculo que los rodea. El primer círculo que los rodea es directamente la comunidad con la que interactúan, claro, y la van a ver por toda su vida, ¿no? Allí ha surgido el problema, pero los que siguen, que debieran sentirse afectados en su economía por lo que le sucede a la mina, casi como que les es indiferente. En parte no lo saben, pero creo que en buena parte es porque no lo sienten. Y si uno mira las cifras en general de la minería, nosotros nos hablan de inversiones importantísimas, de miles de millones de dólares. La pregunta es, ¿cuánto de eso se gasta en el Perú? Y si revisamos cifras de distintas empresas mineras, peor todavía el caso de la refinería de Talara, se va a dar cuenta que ese dinero que se podría gastar en el Perú y que podría comprar productos peruanos, no lo hace y los compra fuera. Entonces, creo que eso también explica el otro ambiente que rodea a la actividad minera. En el caso de la interacción con los comuneros, hay también un problema cultural. Entonces, a lo que nosotros estamos acostumbrados y que un papel decide todo, no es tan ciertamente tocado por ellos. Y en estos casos existen razones. Esta mañana Ricardo lo explicaba muy bien, decía el tema de que el acuerdo base entre la mina y los comuneros estaba pues en un estudio de impacto ambiental. Han habido cambios en a quién pertenece el proyecto, ¿no? Comenzó con Extrata, sí, luego fue comprado por Glencore y finalmente Glencore, que es más que nada una gran comercializadora de minerales, fue obligada por China si quería estar en China a tener que venderla. Entonces la compró una empresa china. Allí ya hubo un cambio de actitudes. En cosas pequeñitas, ¿no? Yo decía, por ejemplo, con los transportistas, con los que proveían alojamiento. Entonces, en lugar de comprar
a los transportistas de la zona el servicio de transporte, trajo una empresa para que sea esa empresa la que provea, claro. Y ahí comienzan los conflictos. ¿Cuánto ha cambiado el estudio de impacto ambiental si son las mismas personas las que están manejando esto? El señor Domingo Drago era el que lo manejaba en la época de Extrata y lo sigue manejando ahora en la época de la empresa china. Sí, han habido muchas modificaciones en lo referente a todo lo que tiene que ver con el ambiente. Yo no sé si se acuerdan allá por el año 2012, salió un conjunto de normas que se llamó el paquetazo ambiental, ¿no? Sí. Entre todas estas cosas han salido temas que, por supuesto, la gente interesada en el negocio minero, no necesariamente la minería, sino en el negocio minero, quiere siempre eliminar escollos para la inversión. Y entre otros de esos escollos está, por ejemplo, cuando uno tiene un estudio de impacto ambiental y hay que modificarlo por alguna razón como esta, ¿no? Tienes un estudio grandote que es un proyecto evaluado más o menos en 10.000 millones de dólares, de los cuales hay un mineroducto que va o no va y cambia radicalmente qué cosas ha estudiado de impacto ambiental, o una refinería de molibdeno que ya no va a estar en Antapacay, sino que va a estar en esta zona, ¿no? Y claro, vistos con el fondo de 10.000 millones de dólares, estás hablando de 1.500, 1.800, es un tema menor, pero no es un tema menor. Y entre las normas que se han modificado hasta que cuando de un estudio de impacto ambiental hay una cosa que es alrededor del 20% menos, se puede sacar a través de un ITS. Si saben lo que es el ITS, es el informe técnico sustentatorio. Es decir, no lo mira nadie, lo miran 3 o 4 ingenieros de la mina y lo sustentan ante el Ministerio de Energía y Minas. A veces el ministerio no está tan despierto, o está un poco adormilado y firma nomás. Entonces, en ese momento, usted se debe recordar que Extrata llegó a hacer un trabajo muy en profundidad con la comunidad. Sí, por supuesto. Y a decirles lo que a ustedes les interesa y con lo que tienen que trabajar es con el estudio de impacto ambiental. Ese es el que lo va a defender. Y cuando alguien comete un problema alrededor del estudio de impacto ambiental, ese señor está tentando. Claro, porque ya venían con la experiencia de Tintaya y eso era lo que claro, por supuesto. Entonces, de la noche a la mañana viene Glencore, se come a Extrata y además viene GMM y le dice, señores, ustedes me venden algo. Y no fue una parte menor, le compraron una parte muy sustanciosa de lo que son las bambas, en realidad prácticamente todas las bambas. Y me acuerdo que fue un negocio como de 7.500 millones de dólares, ¿no? Lo que pagaron los chinos. Pero lo importante es lo siguiente. Se hacen estas dos modificaciones y ya no se conversa con la comunidad. ¿Cuándo se hace esto? 2014, 2015. 2015 inclusive hay 2 o 3 muertos. ¿Por qué? Por esta razón. Y está escrito. Yo he estado haciendo una búsqueda ahora de periódicos. Y está perfectamente determinado, señores. Usted y los comuneros. Oye, usted mira los comuneros ahí, pero entre los comuneros hay ingenieros, hay hidrólogos, geohidrólogos que han venido ya graduados porque tienen años de estar viviendo fuera de Chalcahuacho, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es, el Estado ha sacado su pistola y se ha disparado en el pie. Cuando ya tenía un arreglo interesante, le ha aplicado un ITS, algo que no va de ninguna manera. Tenían que haber hecho un estudio de impacto ambiental específico, traer a la comunidad y decirles, miren lo que ha pasado. Entonces ahora tenemos que modificar, ya todo esto que habíamos visto sobre el mineducto ya no va. Entonces tenemos una visión, por lo que me dice, una visión centralista de las cosas, no estamos enfocados en el problema. No. ¿Qué está pasando? No, ahora tenemos una nube de técnicos, especialistas, sobre todo abogados, de ambas partes. Y entonces el problema ya no se tiene que resolver, solamente le damos vueltas y lo revolvemos y no se sabe y todos quieren aplicar el derecho de que yo es mío y no están tocando los problemas donde Pero ahora ya nos vamos a salir del tema de los abogados y van a entrar la policía. Ahora, lo que me preocupa es lo que me dice el ingeniero Herrera cuando es el mismo problema de Tía María. Ahora lo tenemos en las bambas. Ya no se va a poder hacer entonces proyectos medios del Perú porque no estamos en... O sea,
toda la curva de experiencia que hemos tenido como país minero y no hemos aprendido la lección. Este es un poco diferente, porque tía María, y creo que también en el caso de Conga, ya tenían la sentencia antes de nacer. Sí. O sea, era la vieja rivalidad entre la empresa Las Bambas y no la era una comunidad. zona conflictiva, efectivamente. Esto era distinto y esto se había llevado bien, ¿no? Entonces esto, hasta el año 2014, como dice Ricardo, pese a que siempre han habido enfrentamientos, pero hasta el 2014 caminó. Doctor Giesecke, ¿cómo salimos? Mire, yo creo que el Estado tiene que empezar a hacer un acto de contrición y decir, señores, la embarré, algo hemos hecho mal, demos marcha atrás. El Estado puede, el imperio del Estado puede hacer eso. Eso no tiene nada que ver con los derechos ganados y estas cosas. Esto es el jus imperium, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es decir, bueno, si esto se hizo mal, no me interesa quién lo hizo mal, ya buscaremos quién paga el pato, ¿no es cierto? Pero por ahora hay que volver a recuperar la confianza que tenía la comunidad. Ok, entonces, ¿cómo recuperar esa confianza? ¿Están los abogados de la comunidad? No, el ministro tiene que ir allá y sentarse. Esa vaina desde el IBE, que vayan los viceministros, no, el ministro tiene que ir a mojarse los zapatos, a decir, ya, un momentito, paramos el recreo, vamos a trabajar. ¿Dónde están sus expertos, su gente, los que más conocen, los que saben de leía? Vamos a hacerlo. Una refinería de molibdeno, de estas cosas, no es jugando. Señor Herrera, ¿usted coincide? ¿Esa es la forma de desenredar esto? Sí, pero también reconozco que es un tema en estos momentos bastante difícil. O sea, creo, yo percibo el origen de esto en esta frase de que hay solamente dos actores, ¿no? Una frase que expresaba la visión del Estado. Habían dos actores, la empresa y la comunidad. Es decir, el Estado no existía. Entonces, ¿qué era el Estado? Estaba esperando que lo invitasen. ¿Cómo en la carretera no va a tener, cuando el conflicto es sobre la carretera y es el Estado el que ha dado la condición de vía nacional, cómo no va a ser un actor en el tema? Y también las acciones han sido, no han sido en mejor momento. Si es válido lo que han dicho respecto a estos abogados que han sido extorsión, es lo que les achacan, ¿no es cierto? A ver, la extorsión comenzó en el día 49, en el día 50, comenzó en el día 1. Entonces, si comenzó en el día 1, ¿en qué momento había que haber actuado? ¿En el 49 o en el día 1? ¿O en el 2 o en el 3? ¿No? Entonces, y ahora, para que ellos hayan sido detenidos allí, no es directamente el Ejecutivo. Ya no es el Poder Ejecutivo. Y es muy difícil echar eso para atrás. Y luego les están poniendo como condición hay un proceso, claro. Libertad para que puedan negociar. Más las actitudes de los gobernadores de Cusco y de Apurímac que preocupan. Yo veo bien difícil la salida, pero coincido con Ricardo que el Estado algo tiene que ceder. Creo que tienen que conversar en las circunstancias actuales. Pero lo que usted dice es bien importante, ¿no? Que las mineras no logran consolidar una fuerza social que esté a favor, porque le genera desarrollo, le genera pues crecimiento, y no pasa eso. Pero escúcheme, eso estaba así. La comunidad Fuerabamba y la comunidad Chargobacho querían y estuvieron en ese plan. El tema es que cuando al Estado le mueven un tablero con otra cosa que ahora ya no es fulano, y entonces los chinos dicen, yo no necesito mineroducto para mandar a Antapacay, no es mi empresa. ¿No es cierto? Eso era obvio. Y necesito una carretera para sacar mis productos. El Estado en ese momento tenía que haberse puesto las pilas y haber dicho, un momentito, vamos a trabajar esa parte, no la hemos trabajado. O sea, tú no puedes hacer un acuerdo sobre una serie de cosas y después traes y pones 2 o 3 cosas importantísimas. No hay que olvidar que la empresa le compra 5.000 hectáreas para que haga ganadería y 3.000 hectáreas para que haga agricultura. Pero esas 5.000 hectáreas estaban en esta zona donde ahora está la carretera. Y entonces los comunales dicen, pero págueme. Y dicen, no, pero si yo ya te lo he comprado. Hello, si me lo has comprado es mío. ¿Sí? No es que ahora que lo necesito, devuélvemelo. O devuélvemelo, ¿no? O que el Estado tiene derecho. Oye, el Estado sí tiene el derecho de poner la carretera donde se le dé la gana. Pero necesita un estudio de impacto ambiental, necesita un montón, que no estoy seguro que los hayan hecho. Y además tiene que pagar
o el justiprecio o el hecho de que tú se lo tomas. Tienes que pagar. O sea, el Estado no puede, ¿me entiendes? O sea, aquí todos juegan a Pepe el Vivo y esta es la consecuencia. Son todos unos irresponsables, los actores ahí en el sitio. El Estado no puede imponer esas cosas. Ingeniero, ¿hay posibilidad de algún efecto contagio para otros proyectos? Sí, claro. Sí. Va incluso más allá. O sea, lo primero es, cualquier nueva inversión minera va a mirar el tema con preocupación, ¿no? Podría haber una explicación, como le digo, sobre Conga, sobre Tía María y verlos bajo una óptica. Pero este es un proyecto que nació bien, entonces varios van a decir qué tan factible es la inversión minera en el Perú. Y lo segundo es, también va a tener una repercusión política. Ahora, preocupante porque seguía siendo la locomotora de la economía del país a pesar del momento de crisis política que estábamos viviendo. Así es. Y la crisis política se va a acentuar por un conflicto con un gabinete que ni siquiera tiene el voto de confianza. Perdón, que ha heredado un conflicto que no sabe ni... Yo creo que se están terminando de desayunar con qué cosa es el conflicto. O sea, es una situación bien complicada. Yo he leído los informes de cooperación. Yo siento que no la vieron. No, pero yo le digo cómo estas actividades raras donde le cortan pedazos a los EIAs y inventan el ITS y estas cosas, antes no se hacía así. Antes usted tenía que rehacer el estudio de impacto ambiental. Pero no, entonces eso retrasa y entonces, bueno, ahí está el resultado. O sea, no, tú has ido y le has dicho a la mina, véndalo bonito, véndalo bien. Yo era presidente de Centromín, yo daba las concesiones a través de Proinversión. Yo he conversado con la gente de Estrata 2003-2004 y ellos han hecho su chamba y la han hecho muy bien. Y la gente estaba convencida y quería y vamos para adelante. Cambio de política les afectó. Pero bueno, no puede ser, o sea, ¿me entiende? Quiero salirme del tema porque ya que estoy con ustedes dos, yo quiero aprovechar este tema de por qué no solucionamos el tema de la minería informal en el Perú. ¿Por qué pasan los años y seguimos en el mismo tema? ¿Por qué no podemos hacer como los chilenos que le compran todo su cobre al pequeño minero y se solucionó el problema de la minería informal? Claro, porque en la minería informal creo que hay que distinguir dos, ¿no? Hay una minería que es abiertamente ilegal, estamos hablando de Madre de Dios. Claro. Hay otra minería, la minería funciona económicamente según la escala. Entonces, a la escala que se realiza la pequeña minería, es muy difícil que resulte rentable. Pero nadie se formaliza, están como los ambulantes, nadie se quiere formalizar. Por eso, porque la formalidad no le aporta nada, porque el Estado lo que ha puesto es toda una serie de reglas difíciles de lograr, difíciles de cumplir, y si las llevan a la práctica, el costo que les representa significa que la actividad ya no les es rentable. Entonces, ¿y por qué a la minería sí les es rentable? Si les funciona, si tienen su empresa nacional que les compra el cobre, si todo es una maravilla. Porque no solamente bastaba poner las reglas, bastaba poner un sistema como el que me describe para que funcione. O sea, había que se habló, creo que el Banco de la Nación iba a comprar el minero. Pero el Perú funciona así. Dígame, muéstreme un mercado mayorista en todo el Perú que funcione bien. Un mercado de distrito que funcione bien. Son sucios, malolientes, son un desmadre. Y hay un montón de gente con intereses que mueve y nadie paga impuestos. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿por qué no podemos hacer una empresa? Pues otros más totus, más otras cosas. La gente se va a comprar a totus. Cuando hay estos mercaditos, muchos se van porque les gusta tener las cosas ordenadas. Ustedes han sido ministros, yo no todavía. Ustedes han sido ministros. Me gusta eso todavía. Cuando se quiso formalizar esto durante su gestión, ingeniero, ¿qué pasó? ¿Qué trabas se encontró? Sí, nosotros estuvimos poco tiempo, estuvimos 8 meses y recibimos un país en una situación bastante difícil. No se olvide el temor que había a lo que podía resultar de un gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Y o sea, el temor, miraban a Chávez y pensaban que podría terminar siendo una réplica de lo que era Chávez. Entonces, en mi sector, lo difícil era que la minería siguiese operando. Y en los 100 primeros días se llegó al acuerdo con la minería. Al respecto, hubo un gravamen, o sea, una contribución voluntaria
que reemplazó a la figura del impuesto para que no haya que modificar normas y pudiera seguir conversando. Después de eso, que debería haber venido un momento de calma y permitido abordar una serie de problemas, estalló Conga. Y junto con Conga hubieron todo, sí. Pero empezaron haciendo eso, pero terminaron con Urresti y volándose las plantas. Claro. Pero eso fue ya sí, la siguiente. Yo me acuerdo que nosotros fuimos con comando conjunto prácticamente a Madre de Dios a decir, no, si se quiere poner orden, se puede poner orden, pero hay que hacer una cosa bien armada. Y yo estoy convencido que, mire, en Madre de Dios, sobre todo en el oro aluvional, el oro que está en la selva, ¿no? La tecnología que usan los mineros ahorita es una tecnología tan primaria que deja 70% del oro ahí in situ en los relaves. Y además dejan todo contaminado, todo, pero no solo, ojalá fuera solo mercurio, con combustibles, con aditivos, con una serie de porquerías. Entonces, pero si usted hace una maniobra y dice, a ver, vamos a armar pequeñas unidades empresariales que las armen ellos mismos y yo te voy a dar un pequeño capital para empezar con equipamiento que funciona por gravimetría solamente, recupera el 50% de lo que hay, entonces van a sacar otra vez la misma cantidad, del 70 va a sacar 35%. Y con eso tienes para pagar toda la inversión y tienes para hacer la recuperación ambiental del bosque y toda la cosa. Pero se necesita chambear y se necesita hacer una cosa. No es posible que tú agarres a toda esa gente. No es gente mala. La gente de la minería informal es gente que no tiene que comer. La gente de la pobreza extrema y que yo digo, son unos héroes. Han inventado su chamba. Sí, está bien. Bueno, como no van a querer volver a venir después de mis preguntas, voy a hacerle la última pregunta. La industria petroquímica. Estamos años, nunca se dio. ¿Qué pasó? ¿Usted sí quería cuando era ministro? Sí. Desgraciadamente, bueno, yo como le digo, duré poco tiempo, estaba dentro de los planes, habían varias cosas. Que era convertir el gas en explosivos o en amoníaco, ¿no? O en urea. Nosotros somos importadores de urea y era ser productores de urea para nuestros agricultores. Claro. ¿Qué pasó? Eso estaba básicamente ligado al proyecto del gasoducto del sur, al que fue originalmente. Era un proyecto en que la empresa daba la garantía y el Estado es el que le iba a cobrar la garantía y el que tenía que estar detrás para que la empresa cumpla con aquello que se había comprometido. Toda la inversión era privada. El gas iba a salir del lote 58, entonces, pero y los consumidores tenía que buscarlos el transportista. Entonces el transportista buscó las petroquímicas del etano, del metano y otros usos del gas. ¿No? Fue en realidad el proyecto originalmente fue de Conduit Capitals. Entonces Conduit Capitals vio que había una oportunidad, intuyó que el lote 58 podía ser otro Camisea y que solamente puede haber un gasoducto, así que pidió la concesión del gasoducto, la obtuvo con mucha habilidad. Lo pidió hacia el sur porque sabía que iba a tener la bendición social y política, entonces nunca nadie le puso objeciones ambientales ni sociales a este proyecto, más bien todos lo ayudaron, ¿no? Y creo que su intención no fue construir el gasoducto, su intención fue vendérselo a Odebrecht y finalmente lo vendió y ganó bastante en eso. Ya, Odebrecht compra el proyecto, pero en realidad Odebrecht lo desarrolló bastante. Entonces Odebrecht había conseguido los inversionistas para la petroquímica. El asunto es que la parte más importante de la petroquímica era el etano, no era el metano. Y había una ley que había dejado Alan García que permitía usar el etano de Camisea. Además, en Camisea el etano está tratado no como un gas, sino como un líquido. Y se estaba comercializando como si fuera un gas a un precio mísero, ¿no? Bueno, nunca hubo la voluntad política de hacer que el etano efectivamente fuera para la petroquímica del sur. Y después vino una modificación total del proyecto. El Estado decidió licitar un proyecto paralelo. No pueden haber dos gasoductos. No se llegaron a comprobar las reservas de gas suficientes en el lote 58 como para atender al proyecto. Entonces, hicieron que el gas proviniese
del lote 88, pero ni siquiera fue un proyecto, ni siquiera fue la seguridad de que se iba a entregar el gas. Lo que se firmó es la mejor voluntad de dar el gas, pero no la seguridad de entregar el gas. Y entonces, como no había oferta, como no había demanda, solamente había ducto, pusieron como garante al consumidor eléctrico. Y ese es el proyecto que hemos conocido. Bueno, el problema es que lamentablemente se pasaron los gobiernos, no hay industria petroquímica, llegamos a Placé, cuando estaba Camisea, estábamos hablando, le vamos a vender a Europa, le vamos a vender a Baja California, no salió nada. No salió Nos nada. complicamos la vida. Ha quedado una cosa horrible. En realidad se vende el equivalente de 10 a la 9 joules por 75 centavos. O sea, ¿sabe qué? Mejor lo regalamos. Lo que saca el Perú por la venta de gas. El drama es que las oportunidades... O sea, en realidad lo estamos regalando y tenemos una muestra para saber cuánto. Las oportunidades dejadas, ¿no? Sí. Nosotros dejamos que se nos pase el tren de la oportunidad y lamentablemente pasa. Pero Camisea tuvo algo peculiar que yo creo que es importante para la historia de lo que fue el Perú. Miren, el proyecto de Camisea lo elaboró, lo diseñó la administración Fujimori. Y quien lo firmó fue el gobierno de transición. Y lo firmó porque lo revisó y encontró que era bueno para el país y que estaba bien hecho. Y siguió para adelante. Y Fujimori, cuando diseñó el proyecto, la administración de Fujimori, cuando diseñó el proyecto del gasoducto, tuvo bien en claro que tenía que ser el tema del mercado interno. Vino la administración Toledo y en la administración Toledo cambiaron contratos, leyes, todo. Eso pasó. Pero déjenme invitarlos de nuevo, por favor. Sí, claro. Con muchísimo gusto. Para hablar estas cosas, porque este es el real problema del país. Nos quejamos una vez más de que somos un mendigo sentado en un banco de oro y cuando empezamos a sacar las cosas nos complicamos la vida. Le agradezco al exministro de Ambiente, el doctor Ricardo Giesecke, y al exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, por habernos acompañado. Hemos hablado sobre el conflicto de las Bambas, la minería informal y sobre la petroquímica que todavía no hay a estas alturas del partido.